Hola a todos. Vamos a hablar de política económica. Este video es parte del curso Análisis de Indicadores Económicos aplicado a los negocios de auladeeconomía.com. Constantemente estamos oyendo sobre diversos temas de política económica. Tan solo veamos algunos títulos en medios latinoamericanos. Por ejemplo, decisiones de inversión pública, o sea, si el Estado soluciona problemas de obras viales, salud y educación, entre otros. Incrementos o disminuciones en los impuestos. Estabilización de los precios. Acciones ante las variaciones en los tipos de cambio y las tasas de interés. Soluciones a las crisis que se presentan cada cierto tiempo. Más gasto público y por tanto un déficit fiscal. Planes fiscales. Son tan solo algunos ejemplos de las miles de noticias que periódicamente vemos en los medios de comunicación y que nos dan razones para entender qué es la política económica y cómo funciona. En esta presentación tocaremos los siguientes puntos. Primero trataremos qué es la política económica, para luego describir el marco de la política económica, es decir, los sistemas económicos. Después mencionaremos los distintos objetivos de la política económica. Posteriormente hablaremos de los instrumentos de la política económica, los cuales son la política fiscal y la política monetaria. Pues bien, comencemos. Vamos a decir que la política fiscal se puede definir como el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado, mediante la manipulación de diversos instrumentos, con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. En la definición que anteriormente dimos, podemos observar tres elementos básicos de la política económica. El primero es el gobierno, es decir, la entidad que lleva a cabo la política económica. Esto se da a través de los gobiernos centrales, gobiernos locales, bancos centrales y las distintas instancias que existen en cada país para desarrollar e implementar la política económica. Podemos observar que la política económica es política pública, no privada. Luego tenemos los instrumentos, los cuales son los medios o formas de actuar que tiene el gobierno para realizar su política. Un ejemplo es el gasto del gobierno, mediante el cual se proveen servicios de salud pública y seguridad. Finalmente tenemos los objetivos, como el tercer elemento de la política económica. Los objetivos son los fines que se desea alcanzar, por ejemplo, la estabilidad de precios. El marco de la política económica es el sistema económico imperante en cada país. Un sistema económico se define como un conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de la organización económica de una determinada sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos imperan unos principios que no son los mismos que los de Cuba, y las instituciones que existen en México no son exactamente las mismas de Venezuela, y las normas que se tienen en Costa Rica no son las mismas de Ecuador o Brasil. Aunque podamos identificar muchos rasgos comunes de país a país, también podemos señalar gran cantidad de diferencias. Así cada país tiene su propio sistema económico. En América Latina y el mundo tiende a imperar el sistema de mercado. Los elementos básicos de una economía de mercado o sus principios institucionales básicos son los siguientes. Derecho a la propiedad individual. Derecho a contratar e intercambiar libremente. Libertad en la prestación de trabajo. Libertad de emprender y correr riesgos. Adicionalmente tenemos que en las economías de mercado, los factores de producción son de propiedad privada, aunque exista la propiedad pública, impera la propiedad privada. La producción se da por iniciativa privada, o sea, son las empresas privadas las que dirigen la mayoría de la producción. Los ingresos se obtienen en forma de dinero. Son economías monetarias. Hay libertad de elección en cuanto a las decisiones de consumo, inversión, ahorro y empleo. Las economías capitalistas no están planificadas, ni controladas, ni reguladas.
Este sistema tiene sus ventajas, pero también sus fallas, de ahí que no existe un sistema aceptado universalmente como el mejor. La literatura económica señala distintos objetivos para la política económica, sin embargo, los principales objetivos son los siguientes: el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad interna o estabilidad de precios, la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, el equilibrio externo o equilibrio de la balanza de pagos. El crecimiento económico consiste en lograr tasas de crecimiento de la producción que sean satisfactorias y que incluyan cambios estructurales y continuos en el tejido productivo del país. El crecimiento se puede medir por medio de indicadores como la tasa media anual de crecimiento del PIB real, la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la tasa de crecimiento de los distintos sectores de la economía, los cambios en la composición sectorial del PIB, entre otros. El objetivo del pleno empleo consiste en la creación neta de puestos de trabajo para proporcionar un nivel de vida razonable para todos los miembros de la población. Los indicadores son la tasa de desempleo, distribución del empleo / desempleo por edades, por sexos, por regiones, tasas de subempleo, tasas de participación de la fuerza de trabajo, etc. La estabilidad de precios es el mantenimiento del nivel general de precios, o una tasa de inflación reducida. Se mide a través de índices de precios, como el índice de precios al consumidor, índice de precios al por mayor y otros índices de precios. El objetivo de la distribución del ingreso y la riqueza consiste en la reducción progresiva de las diferencias entre los niveles de ingresos personales, la reducción de la concentración de la riqueza y la provisión de bienes públicos. Esto se mide por indicadores como la distribución del total del ingreso acumulado en percentiles de familias de acuerdo con el ingreso familiar total, coeficiente de Gini, etc. Muchas gracias.